Bueno, hola a todos. En este video les voy a compartir sobre la aplicación Zepeto, cómo se utiliza la aplicación, ya que muchas personas me estuvieron escribiendo y me estuvieron preguntando cómo se utilizaba esta aplicación, ¿sí? En primer lugar, hay tres tipos de aplicaciones de las cuales estuve indagando un poquito. Tenemos la aplicación Zepeto y Bitmoji, que nos permite realizar nuestro propio avatar. Y después tenemos la aplicación Powtoon, que si bien está muy buena para hacer videos, esta aplicación ya viene con plantillas predeterminadas y personajes predeterminados. Es decir, que no podemos crear nuestro propio personaje, ¿sí? Bien, tanto Zepeto como Bitmoji nos permite crear nuestro personaje y a diferencia entre las dos, entre Bitmoji y Zepeto, es que Zepeto nos permite realizar videos, no solamente fotografías con nuestro avatar. Otra de las diferencias es que en la aplicación Zepeto nosotros nos tomamos una selfie y podemos cambiar los rasgos faciales de nuestro avatar, ¿sí? En cambio, en la aplicación Bitmoji no solamente podemos cambiar nuestros rasgos faciales, sino que nuestra contextura física. Bien, la diferencia, como les dije, son los videos. Las dos podemos hacer fotos con nuestro avatar, haciendo diferentes acciones, pero además Zepeto lo que nos ofrece es hacer videos en donde nuestro avatar se mueva, ¿sí? Y esa es la aplicación que yo estuve utilizando para mis videos tutoriales y para las recomendaciones contra esta pandemia, ¿sí? COVID-19. Así que bueno, te dejo el video mostrándote el paso a paso de cómo crear tu avatar, cómo editar el video. Así que si te gusta, te recomiendo que te suscribas a mi canal, en donde vas a encontrar no solamente videos del avatar, sino también sobre matemática. Así que si te gustó, suscríbete y déjame algún comentario. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar, ¿sí?, a Google Play Store, ¿sí? Y vamos a buscar la aplicación Zepeto. Bien, ahí tenemos la aplicación, la vamos a instalar. Esta aplicación sirve para cualquier sistema operativo, ya sea Android o cualquier, o sea, es apta para cualquier teléfono. Bueno, la descargamos. Bueno, y ahí ya la tenemos. Ponemos abrir y nos va a abrir la aplicación. Ahí está. Comenzar. Bueno, ahí me va a pedir que le ponga la fecha de nacimiento. Sí, yo voy a poner una cualquiera. Vamos a elegir ahí, bueno. Me va a pedir si soy hombre o si soy mujer. Le voy a poner que soy mujer. Pueden elegir cualquiera de los dos. Ponemos que estamos de acuerdo. Y yo lo voy a registrar, lo pueden registrar con el número de teléfono, con el correo electrónico o iniciando sesión desde Facebook. Entrar con mi correo electrónico. Bueno, vamos a tapar ahí. Me dice que me manda a mi correo electrónico un número de 4 dígitos y los tengo que colocar ahí. Entonces se van a su correo y verifican que le haya llegado el código el código que les envía, ¿no?, la aplicación. Bueno, yo ahí ya me llegó el correo, puse hecho y me va a pedir una contraseña
y que reingrese la contraseña, ¿sí? Yo ahora voy a elegir una contraseña cualquiera como para... Bien, y ahí ya me da la bienvenida a Zepeto, ¿sí? Me dice que elija entre mujer y hombre, o sea, el género, pueden elegir cualquiera, yo voy a elegir mujer. Y lo primero que me va a pedir es que me tome una foto, ¿sí? O que seleccione del álbum, de la galería, que tenga una foto en donde se vea mi cara. Yo voy a sacar un ratito el teléfono, así me tomo la foto, como para que vean. Bueno, ahí me está mostrando que lo está creando. Bien, ahí está. Ponemos hecho. Y me dice que bueno, que el personaje está creado, ¿sí? Vamos a tapar un poquito ahí. Bueno, y ahí ya está mi personaje. Bien. Lo primero que tenemos acá que nos aparece son diferentes cortes de pelo, ¿sí? Yo puedo elegir entre corto, medio o largo, ¿sí? Eso lo van a ir modificando ustedes, ¿sí? Yo voy a crear uno cualquiera porque el mío ya lo tengo creado, ¿sí? Así que bueno, vamos a elegir esta que tiene flequillito. En algunos traten de elegir siempre los que sean gratuitos. Ustedes acá arrancaron con 8.500, que no sé si son dólares, pesos o qué, pero tienen 8.500 para gastar. Entonces, traten de buscar siempre que sean gratuitos, o sea, o que tengan diamantes o que tengan plata. ¿Sí? Pero bueno, como tenemos esa plata, podemos gastar para cambiarle el corte de pelo. ¿Sí? Ahí tenemos otro. Bueno, ustedes van eligiendo el que más les guste, ¿sí? Vamos a elegir uno barato si no gastamos tanto. Y compramos ese corte de cabello. Y bueno, después tienen un montón de acá para cambiar la cara, si no les gusta, porque les parece que no se parecen a ustedes, tienen acá para ir cambiando la forma de la cara. Fíjense que yo estoy eligiendo cualquiera y fíjense cómo va cambiando el formato de la cara, ¿sí? Bien, bueno. Después tenemos, si tenemos alguna particularidad en la cara, alguna peca, ¿sí? Para agregarle. Ahí tenemos diferentes, ¿sí? Como para elegir. Los ojos, ¿sí? Tenemos varias cosas como para maquillaje, ¿sí? Bueno, ustedes van a ir tocando todo esto, ¿sí? Como para el formato de las cejas, los ojos, qué tipos de ojos tienen, lo van a ir modificando a su gusto, ¿sí? Si tienen sombras, si no, la nariz. Bueno, yo les voy poniendo de todo un poco como para que vean cómo pueden ir modificando su avatar, ¿sí? Bueno. Y así, y una vez que lo tienen todo seleccionado, yo voy a elegir unos anteojitos, vamos a elegir estos, vamos a comprarlo, como para que vean. Y, muy bien, ponemos guardar. Y ahí ya está creado mi avatar. Ahora, ¿a dónde pasamos? Pasamos a la ropa, ¿sí? A la vestimenta. Fíjense que cuando ustedes lo crean al avatar, siempre va a tener lo básico. Está descalzo, pobrecito el avatar. Así que bueno, acá tienen un montón de uniformes, ¿sí? Como para elegir las camisetas, camisas, sudaderas, capuchas, recortar. Bueno, tienen un montón de opciones que obviamente tienen que comprarlas, ¿sí? Las zapatillas, las medias. Bueno, tienen ahí para elegir a gusto cómo querrían que se vea su avatar, ¿sí? Lo importante de esta aplicación, porque en algún momento después se le va a terminar la plata,
es que cada tanto entren, entonces cuando entran a la aplicación, automáticamente por día les regala monedas, ¿sí? Que eso le va a sumar en la plata y eso le va a permitir comprarse diferentes estilos de ropa, de zapato, etcétera, ¿sí? Yo la voy a dejar así porque lo que me interesa no es la ropa, porque eso después ustedes van a ir viendo qué le pueden poner a su avatar, ¿sí? Más o menos yo al mío lo vestí como más o menos me he visto yo. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a poner a guardar. Vamos a suponer que ya le compramos la ropa. Muy bien. Dale un nombre a tu personaje. Vamos a ponerle Agus, como para cambiarle un poco. Muy bien, hecho. Bienvenido a Zepeto, me encanta tu personaje, perfecto. Bueno, ahí me dice diferentes cosas. Y acá, en el signo más, ¿sí? Yo voy a poder crear diferentes fotos o videos con mi avatar, ¿sí? Entonces, nos vamos a ir, por ejemplo, acá tenemos Photobook, bueno, acá donde dice Room, podemos ponerlo en alguna habitación, bueno, diferentes cosas que pueden ir viendo. Y acá, fíjense que me aparece todo esto, ¿sí? En los cuales, en donde aparece este iconito, perdón, vamos a cerrar ahí, donde me aparece esta camarita, significa que es un video en donde el avatar hace un movimiento. Si no lo tiene, es una foto, ¿sí? Bien, entonces fíjense, yo voy a entrar a cualquiera de estos, voy a poner más, y acá me aparecen todos los videos. El video que yo hice, los videos que yo hice con respecto al COVID, eran unos que estaban al principio de la pandemia, que tenían que ver con las recomendaciones de el COVID, ¿sí? Bueno, ahí te dice que hay tutoriales. Bueno, no me deja hacer otra cosa. Ok, vamos a darle clic ahí porque si no, no me va a dejar. Bueno, acá te dice qué cosa querés hacer, si querés hacer amigos, querés ver quién es famoso, tomarte fotos y demás. Lo vamos a cerrar, vamos a entrar de nuevo y vamos a ver si encontramos los tips contra el COVID, ¿sí? Bueno, acá hay un montón. Voy a entrar acá. Voy a ver si hay alguno. Estaba el que se lavaba las manos. Bueno, acá por ejemplo está esta, ¿sí? Que está saludando, que es yo la que uso para mis videos. Y ahí tenemos, ahí ya nos va a aparecer confirmar, bueno, me está regalando monedas y ahí está saludando, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El fondo, cuando ustedes quieren hacer cualquier tipo, o sea, foto o videos, los fondos vienen así, de esta forma. Entonces ustedes van acá a fondo, vamos a fondo, y acá tienen diferentes fondos que ya vienen predeterminados en esta aplicación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerle el de escuela. Y ahí tenemos el de escuela, ¿sí? Este fondo lo podemos agrandar, lo podemos achicar, dependiendo lo que a nosotros nos guste. Vamos a darle OK. Yo, aparte de esta aplicación, tengo descargada Canva, que es otra aplicación en donde me permite hacer fondos, me permite hacer distintos tipos de escenarios y en donde yo ya tengo creado mi fondo, que es el mismo que tengo en el canal de YouTube, en donde dice la profe de Matelore. Entonces, ese mismo utilizo para el fondo de los videos de Zepeto, ¿sí? Entonces, si yo lo tengo guardado en la galería, voy a fondo, voy acá a esta fotito y me pide permiso, ¿no? Sí, lo tengo guardado en mi galería. Aprieto en galería y me fijo, este teléfono es prestado, ¿sí? Me fijo qué fondo le puedo poner si ya lo tengo creado. Vamos a suponer que es esta foto. Entonces aparece como fondo esa foto y la puedo reubicar, la puedo agrandar, ¿sí? Bueno, eso si tuviera un fondo ya predeterminado o hecho para mis videos. Bien, vamos a dejarle ese fondo para que vean. Y después, una vez que nosotros ya lo tenemos, que nos gustó y demás, fíjense que el avatar lo único que hace es un movimiento, no hace otra cosa, ¿sí? Entonces yo le voy a dar guardar.
y me da dos opciones, una en video y otra en GIF. Yo lo voy a guardar en video porque después lo voy a editar con otra aplicación, en donde con esa aplicación yo le voy a poner la voz. Bien, ahí ya me quedó guardado en mi galería. Salimos de acá, bueno, y acá tenemos distintas cosas, ¿sí? Acá tenemos el de la distancia social. Fíjense, pero ahí yo dice miembro 1 de 6, o sea, yo me tendría que hacer amigo de 6 personas. Lo que yo hice fue buscar a cualquier persona en Zepeto, hacerme amiga para tenerlos para armar ese tipo de videos, ¿sí? Vamos a, por ejemplo, acá estaba el de lavarse las manos, por ejemplo. Bueno, le ponemos hecho y fíjense que ahí va a aparecer ahora el video de cómo lavarse las manos. Ahí está, muy bien. Fíjense que el fondo sigue siendo blanco. Ustedes pueden elegir el fondo, pueden descargar un fondo de un baño, por ejemplo, y colocárselo como fondo. Bueno, eso va a ser a gusto de ustedes, ¿sí? Se pueden fijar si acá hay algún fondo que los convenza y bueno, y se lo colocan como para que le dé otra imagen al avatar. Bien, bueno, después tenemos el del barbijo, lo hemos hecho y ahí nos va a aparecer el video del barbijo. Fíjense, el avatar siempre hace los mismos movimientos, ¿sí? Y lo mismo, atrás no tiene fondo, elegimos un fondo cualquiera y eso lo podemos agregar, ¿sí? Le ponemos OK y después guardar. Y me lo va a guardar en video o en GIF. Si te gustó este video, suscríbete y déjame un comentario.